La vuelta al mundo en 80 días, por Julio Verne. Capítulo 6, en el que el agente Fix demuestra una impaciencia muy legítima. Veamos en qué circunstancias había sido enviado este despacho referente a Phileas Fogg. El miércoles 9 de octubre, a las 11 de la mañana, debía atracar en Sus el vapor Mongolia, de la Compañía Peninsular y Oriental, buque de hierro con hélice y entrepuente que desplazaba 2.800 toneladas y poseía una fuerza nominal de 500 caballos. El Mongolia hacía regularmente la travesía de Brindisi a Bombay por el canal de Sus. Era uno de los buques más rápidos de la compañía y siempre había superado la velocidad reglamentaria de 10 millas por hora entre Brindisi y Sus, y de 9 millas 53 centésimas entre Sus y Bombay. Esperando la llegada del Mongolia, dos hombres se paseaban por el muelle, mezclados con la multitud de nativos y extranjeros que afluyen a aquella ciudad hasta hace muy poco un villorrio, cuyo porvenir ha quedado asegurado por la grandiosa obra de Lesseps. Uno de aquellos hombres era el agente consular del Reino Unido establecido en Sus, quien, a pesar de los fatales augurios del gobierno británico y de las siniestras predicciones del ingeniero Stephenson, veía todos los días buques ingleses cruzando el canal, acortando así en la mitad el antiguo camino de Inglaterra a la India a través del Cabo de Buena Esperanza. El otro era un hombre pequeño, delgado, de rostro bastante inteligente, nervioso, que contraía con notable persistencia los músculos superciliares. A través de sus largas pestañas brillaba una mirada penetrante, cuyos ardores dominaba a voluntad. En aquel momento demostraba cierta impaciencia, yendo y viniendo sin poder estarse quieto. Aquel hombre se llamaba Fix y era uno de los detectives ingleses que habían sido enviados a los diferentes puertos después del robo del Banco de Inglaterra. Fix debía vigilar con el mayor cuidado a todos los viajeros que tomasen la ruta de Suez, y si alguno le parecía sospechoso, seguirlo en espera de la orden del arresto. Precisamente hacía 2 días que Fix había recibido del director de la Policía Metropolitana las señas del presunto autor del robo. Eran las del personaje distinguido y elegante que había sido visto en la sala de pagos del banco el día del suceso. El detective, evidentemente estimulado por la cuantiosa prima prometida en caso de éxito, aguardaba con una impaciencia fácil de comprender la llegada del Mongolia. ¿Y dice usted, señor cónsul, preguntó por 10ª vez, que el buque no puede tardar? No, señor Fix, respondió el cónsul. Fue avistado ayer a la altura de Port Said, y los 160 kilómetros del canal no cuentan para un buque tan rápido. Le repito que el Mongolia ha ganado siempre la prima de 25 libras que el gobierno concede por cada 24 horas de adelanto sobre el tiempo reglamentario. ¿Viene directamente de Brindisi?, preguntó el detective. Del mismo Brindisi, donde ha recogido el correo de la India y de donde salió el sábado a las 5 de la tarde. Tenga pues paciencia, no puede tardar, pero no sé cómo podrá reconocer a ese hombre solamente con las señas que ha recibido, si está a bordo del Mongolia. Señor cónsul, objetó Fix, a esas gentes más que reconocerlas, las olemos, hay que tener olfato, y ese olfato es un sentido especial formado por la vista, el oído y el olor. He arrestado durante mi carrera a más de uno de esos caballeros, y si mi ladrón está a bordo, le prometo que no escapará. Soy el primero en desearlo, señor Fix, pues se trata de un robo importante, un magnífico robo, respondió el policía entusiasmado. 55,000 libras, cada vez se presentan menos estas ocasiones. Los ladrones son cada día más mezquinos. Se va extinguiendo la raza de los Shepard.
ahora se dejan coger por un puñado de chelines. Señor Fix, replicó el cónsul, habla usted de tal manera que no puedo menos de desearle un completo éxito. Pero le repito, en las condiciones en que se encuentra me parece muy difícil. Usted sabe que, según las señas que he recibido, el ladrón tiene todo el aspecto de un hombre honrado. Señor cónsul, declaró dogmáticamente el inspector de policía, los grandes ladrones siempre tienen aire de personas honradas. Ya comprenderá que a los que tienen cara de bribones no les queda otro recurso que ser honrados, pues en caso contrario serían detenidos con facilidad. Las fisonomías honradas son las que con más paciencia tenemos que desenmascarar. Trabajo difícil, desde luego, que más que un oficio es un arte. Como puede verse, no le faltaba a Fix una regular dosis de amor propio. Entretanto, el muelle se animaba poco a poco, marineros de diversas nacionalidades, comerciantes, corredores, mozos de cuerda, velas, afluían para esperar al vapor cuya llegada era inminente. El tiempo era bastante bueno, pero el aire lo enfriaba, el viento que soplaba del este. Algunos minaretes se detectaban por encima de la ciudad, bajo los pálidos rayos del sol. Hacia el sur, una escollera de 2000 metros se prolongaba como un brazo sobre la rada de Sus. Por la superficie del Mar Rojo circulaban varios barcos pesqueros o de cabotaje, algunos de los cuales han conservado el elegante galivo de la galera antigua. Mientras caminaba entre la multitud, Fix, llevado por una costumbre profesional, observaba el semblante de los transeúntes con una rápida mirada. Eran las 10:30. Parece que no va a llegar nunca ese maldito buque, exclamó al oír dar la hora en el reloj del puerto. No puede estar lejos, le indicó el cónsul. ¿Cuánto tiempo permanecerá en Sus?, preguntó Fix. 4 horas, el tiempo justo para cargar carbón. De Sus a Adén, en la salida del Mar Rojo, hay 1310 millas y tiene que proveerse de combustible. ¿Va directamente de Sus a Bombay? Directamente, sin escalas. Pues bien, dijo Fix, si el ladrón ha escogido esta ruta y este barco abriga el plan de desembarcar en Sus para dirigirse por otro camino a las posesiones holandesas o francesas de Asia, debe sospechar que no estaría seguro en la India, que es territorio inglés. A menos que se trate de un hombre muy experto. Usted ya sabe que un criminal inglés se encuentra mucho más seguro en Londres que en el extranjero. Después de esta reflexión, que dio mucho que pensar a la gente, el cónsul regresó a su despacho, situado a corta distancia. El inspector de policía permaneció solo, dominado por una impaciencia nerviosa y con el singular presentimiento de que su ladrón debía hallarse a bordo del Mongolia. Y en verdad, si el bribón hubiera salido de Inglaterra con el propósito de dirigirse al Nuevo Mundo, debería haber seguido la ruta de las Indias, mucho menos vigilada o más difícil de vigilar que la del Atlántico. Fix no se entretuvo mucho tiempo en estas reflexiones. Los estridentes silbidos de la sirena anunciaron la llegada del vapor. Todo el tropel de mozos de cuerda y de felas se precipitó hacia el muelle, provocando un tumulto inquietante para los miembros y los trajes de los pasajeros. Cerca de 10 lanchas se destacaron de la orilla para ir al encuentro del Mongolia. Pronto se divisó el gigantesco casco del buque avanzando entre las márgenes del canal. Daban las 11 cuando el navío atracó en la rada, mientras el vapor escapaba con gran estrépito por las válvulas. Los pasajeros eran bastante numerosos. Algunos permanecieron en el entrepuente contemplando el pintoresco panorama de la ciudad, pero la mayoría desembarcó en las lanchas atracadas al costado del Mongolia. Fix examinó escrupulosamente a todos los que desembarcaban. En aquel momento se le acercó uno de ellos, después de haber repelido vigorosamente el asalto de los felas, que insistían en ofrecer sus servicios, y le preguntó cortésmente si podía indicarle el despacho del agente consular británico. Al mismo tiempo, el pasajero le presentó un pasaporte, sobre el cual quería, sin duda, que el cónsul pusiese su visado. Fix instintivamente tomó el pasaporte y con una rápida ojeada leyó la afiliación. Un movimiento involuntario estuvo a punto de traicionarlo. El papel tembló en su mano. Las señas que constaban en el pasaporte eran idénticas a las que había recibido el director de la policía metropolitana. ¿Este pasaporte es suyo?, preguntó el pasajero.
No, es de mi amo. ¿Dónde está? Se ha quedado a bordo. Pues es preciso, continuó el agente, que se presente en persona en el despacho del cónsul para comprobar su identidad. Es completamente necesario, indispensable. ¿Y dónde está el despacho? Allí, en la esquina de la plaza, respondió el inspector señalando una casa que distaba cerca de 200 pasos. Entonces voy a buscar a mi amo, a quien no le agradará demasiado tener que molestarse. Y diciendo esto, el pasajero saludó a Fix y regresó a bordo del buque. Capítulo 7, en el que se demuestra una vez más la inutilidad de los pasaportes en materia policíaca. El inspector volvió al muelle y se dirigió rápidamente hacia la oficina del cónsul. Fue recibido enseguida por el diplomático ante su apremiante petición. «Señor cónsul», le dijo sin más preámbulo, «tengo serias sospechas que me autorizan a creer que nuestro hombre se encuentra a bordo del Mongolia». Y Fix refirió lo que había sucedido entre él y el criado con motivo del pasaporte. «Bien, señor Fix», respondió el cónsul, «no me disgustaría verle el rostro a ese truán, pero quizá no se presente en mi despacho si es quien usted supone. Un ladrón no deja detrás de sí rastros de su paso, sobre todo cuando la formalidad de los pasaportes no es obligatoria». «Señor cónsul», continuó el agente, «sí, como suponemos, es un hombre listo, vendrá». «¿Para hacer visar su pasaporte?» «Sí, los pasaportes no sirven más que para molestar a la gente honrada y para favorecer la fuga de los sinvergüenzas. Os aseguro que el suyo estará en regla, pero espero que usted se negará a visarlo». «¿Y por qué, si el pasaporte está en regla?», arguyó el cónsul. «Yo no puedo negar mi visado. Sin embargo, señor cónsul, debo retener aquí a este hombre hasta que reciba de Londres la orden de arresto». «Ah, eso es cuenta suya, señor Fix», respondió el cónsul. «Pero yo no puedo». El cónsul no terminó la frase. En aquel momento llamaron a la puerta de su despacho y el ordenanza introdujo a 2 extranjeros, uno de los cuales era precisamente el criado que había conversado con el detective. Se trataba en efecto de amo y criado. El señor presentó un pasaporte rogando lacónicamente al cónsul que tuviera a bien visarlo. Este tomó el documento, lo leyó atentamente, mientras Fix, en un rincón de la oficina, observaba, o mejor dicho, devoraba con sus ojos al extranjero. Cuando el cónsul terminó la lectura, preguntó: «¿Es usted Phileas Fogg?». «Sí, señor», respondió el caballero. «¿Y este hombre es su criado?». «Sí, un francés llamado Passepartout». «¿Viene usted de Londres?». «Sí». «¿A dónde se dirige?». «A Bombay». «Bien, señor. ¿Sabe usted que esta formalidad del visado es inútil y que no exigimos la presentación del pasaporte?». «Lo sé, señor», respondió Phileas Fogg, «pero quiero hacer constar mi paso por Sus mediante su visado, como usted guste». Y el cónsul, después de fechar y firmar el pasaporte, lo selló. Fogg pagó los derechos de visado y después de saludar con frialdad, salió seguido por su criado. «¿Y bien?», preguntó el inspector. «Pues bien», respondió el cónsul, «parece un hombre honrado». «Es posible», insistió Fix, «pero no se trata de eso. ¿No le parece que este flemático individuo es exactamente igual, rasgo por rasgo, al ladrón cuyas señas tengo?». «Convengo en ello, pero, como usted sabe, todas las señas». «Sí, ya lo sé», respondió Fix. «El criado me parece menos impenetrable que el amo. Además, es francés y no dejará de hablar. Hasta luego, señor cónsul». El agente salió en busca de Passepartout. Entretanto, Phileas Fogg, al salir del consulado, se había dirigido al muelle, dio algunas órdenes a su criado, se embarcó en una lancha, regresó al Mongolia y se encerró en su camarote. Tomó el cuaderno de notas, donde figuraba la siguiente: salida de Londres, miércoles 2 de octubre a las 8:45. Llegada a París, jueves 3 de octubre a las 7:20 de la mañana. Llegada a Turín por el monte Cenis, viernes 4 de octubre a las 6:35 de la mañana. Salida de Turín el viernes a las 7:20. Llegada a Brindisi, sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde. Embarque en el Mongolia, sábado a las 5 de la tarde. Llegada a Sus, miércoles 9 de octubre
a las 11 de la mañana. Total de horas invertidas 158.5, o sea, 6 días y medio. Fogg inscribió estas cifras en un itinerario dispuesto en columnas, que indicaba desde el 2 de octubre hasta el 21 de diciembre, el mes, el día de la semana, las llegadas reglamentarias y las llegadas efectivas a cada punto principal: París, Brindisi, Sus, Bombay, Calcuta, Singapur, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, Nueva York, Liverpool y Londres, y que permitía determinar la ventaja obtenida o la pérdida experimentada en cada parte del trayecto. Este metódico itinerario llevaba la cuenta de todo y Fogg podía saber siempre si iba adelantado o retrasado. Inscribió, pues, aquel día, miércoles 9 de octubre, su llegada a Sus, que, como cuadraba con la llegada reglamentaria, no constituía ni pérdida ni ganancia. Después se hizo servir el almuerzo en su camarote. En cuanto a visitar la población, ni lo pensó siquiera, porque pertenecía a esa clase de ingleses que hacen visitar a sus criados los países que atraviesan.